Hola chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase virtual. Recordemos que esta clase va dirigida para estudiantes del octavo año de Educación General Básica. Recordemos que estamos en el proyecto 4, estamos en la última semana, en la semana número 4, en la asignatura de matemática. Así que a ponerse las pilas, sus materiales a la mano y a trabajar se ha dicho. El tema que abordaremos el día de hoy es lenguaje algebraico y evaluación de expresiones. Pues bien, te resultará un poco difícil de entender esto, pero si prestas un poquito de atención, esto será sumamente sencillo. Así que a ponerse las pilas y a trabajar. Recordemos que esto es un paso previo para entrar a abordar la temática, lo que corresponde a ecuaciones e inecuaciones. Pues bien, a través del lenguaje algebraico, las cantidades desconocidas se representan por medio de letras y se relacionan mediante los signos de las operaciones aritméticas. Los signos que se utilizan en este lenguaje son tres tipos: de operación, de relación y de agrupación. Es importante también recordar que las letras que se van a representar tienen que ser letras minúsculas. A continuación, les pongo un ejemplo. Escribir en lenguaje algebraico las siguientes expresiones: el doble de un número más el triple de otro número. En esta parte nosotros observamos la representación. Y ustedes dirán, pues bien, aquí no entiendo qué es lo que me quiere decir. Pues muy sencillo, vamos a explicar a continuación. Estamos hablando del doble de un número, entonces quiere decir el doble porque va a multiplicar hasta x que corresponde al número. Eso es la incógnita, ¿no? Puede ser cualquier número más el triple, dice, ¿no? De otro número. ¿Sí? Por eso lo representamos con letras minúsculas. Este número igual puede ser. Ahora, si en el caso de ser, que les decía, el doble de un número más el triple del mismo número, entonces teníamos que poner 2x más 3x porque le pide el mismo número. Pero en este caso, como dice el de otro número, aquí vamos a variar la x por la y porque esto va a ser un número. Por ejemplo, aquí puede ser 2, vamos a poner que aquí sea 5 y aquí puede ser 7 porque le pide otro número. En el caso que le pedía el mismo número, aquí sería la x y aquí sería igual a 5. Y tendríamos que resolver la operación. 2 por 5, 10 y 3 por 5, 15. Sumaríamos 10 más 15, la respuesta sería 25. ¿Sí? En el caso de que nos pida el mismo número. Vamos a ver acá. La diferencia entre el doble de un número y la mitad del otro número. Dice, la diferencia, al hablar de diferencia estamos hablando de sustracción, resta. El doble de un número, el doble se representa con el número 2, de un número representamos con cualquier letra minúscula del abecedario. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la diferencia entre el doble de un número y la mitad de otro. ¿Cuál es la mitad? La mitad de un número quiere decir que vamos a poner, esto va a ser un número dividido para 2. La mitad siempre lo representamos dividido para 2. ¿Listo? La tercera parte de la suma de un número y su cuadrado. Dice la tercera parte. Al hablar de la tercera parte, sé que vamos a dividir para 3. Entonces esto ya representamos con fracción. La tercera parte de la suma de un número y su cuadrado. Quiere decir que el mismo número también va a estar acá y elevado al cuadrado. Vamos a ponerlo esto en números. Por ejemplo, vamos a poner que esto es 2 más 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el mismo número elevado al cuadrado sobre 3. ¿Ya? Sería representado de la forma matemática. Recordemos que estas letras pueden ser representadas con cualquier número, por eso se llaman, son incógnitas, o también en este caso son las variables las que se pueden representar, ¿no? Nosotros aquí ponemos letras, ustedes las pueden cambiar por números y obtener diferentes resultados. Continuamos. Expresión de lenguaje simple a lenguaje algebraico. Carmen pagó en el mercado una cierta cantidad de dinero por la compra de frutas, el doble de esa cantidad por abarrotes y el triple de las dos cantidades juntas por la compra de carnes. ¿Cómo se expresa en lenguaje algebraico cada uno de los pagos que realizó? Para representar las cantidades desconocidas se utilizan letras. De acuerdo con el problema, se pueden expresar en lenguaje algebraico lo siguiente. Pues bien, aquí les presentamos el ejemplo. Tenemos el lenguaje cotidiano y el lenguaje algebraico. Vamos primero con la primera expresión, que dice: cantidad de dinero que se pagó por frutas.
Al querer yo representar esto, lo voy a representar con una X, ¿sí? Porque esta es la incógnita, no sabemos cuánto es la cantidad de dinero que se pagó por frutas. El doble del costo de las frutas. Si hablamos del doble del costo, quiere decir que esto va a estar multiplicado por 2. El doble, recordemos que siempre cuando una letra está junto a un número, estos se están multiplicando. El doble de un número. El doble de un número. La X representa un número y el 2 el doble. Si les dijera el triple, sería el triple de un número. Aquí tenemos otro ejemplo. El triple de las dos cantidades juntas por la compra de las carnes. Dice el triple de las dos cantidades, o sea, de la primera más la segunda juntas. Dice entonces el triple. Esto va a estar multiplicado por todas las dos primeras, ¿no? Por la primera cantidad más la segunda cantidad. Entonces, de esa manera nosotros podemos representar cualquier expresión en el lenguaje algebraico. Ahora, la evaluación de expresiones algebraicas. La evaluación de una expresión algebraica consiste en sustituir los valores proporcionados por las variables para encontrar el valor numérico. Estas son formadas combinando operaciones con constantes y variables. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Analizar detenidamente la situación dada con lenguaje cotidiano, identificando datos. Determinar las operaciones algebraicas con las variables correspondientes. Formular la situación en lenguaje algebraico. Ahora, aquí yo tengo un ejemplo. Miren, Micaela necesita adornar con encaje un mantel rectangular cuyo perímetro es de 480 centímetros. Si la medida de un lado es el triple que la del otro, ¿cuál es la expresión que determina el valor de cada lado del mantel? Para conocer las medidas de los lados del mantel es necesario hallar una expresión algebraica que represente el valor de cada lado. El valor de un lado se representa con la letra del alfabeto, en este caso va a ser la letra M. Por favor, tener en consideración que esta letra M va a representar el valor de los lados, ¿sí? Y lo que nos pide, no quiero que se me vaya a confundir que estamos representando esto con metros, ¿no? Clarito nos dan aquí que el perímetro, o sea, todo el contorno de la figura es de 480 centímetros. Quiere decir que vamos a trabajar con centímetros. Y las incógnitas van a ser representadas con la letra M. Ese es el número que vamos a buscar. Entonces, el triple de lado se representa con 3 por M o 3M. El triple de lado, ¿sí? 3 por M o 3 por M. Entonces, en el rectángulo le vamos a poner 3 por M. Dibujamos un rectángulo identificando las expresiones que representan la medida de cada lado. A continuación, les voy a presentar el gráfico para poderlo entender de mejor manera. Pues bien, miren, aquí tenemos nuestro gráfico, tenemos nuestro rectángulo en el cual dice que tenemos que este lado de aquí es el triple de lo que vale este lado de acá. ¿Sí? Entonces, 3 por M. Recordemos que esta es la incógnita, ¿sí? No son metros, cuidado, ¿sí? Estos son los valores que tenemos que buscar, ¿sí? Queremos saber cuánto vale cada uno de esa M. Entonces, con el perímetro del rectángulo es la suma, como el perímetro del rectángulo es la suma de las medidas de sus lados, se tiene que, el perímetro es igual a lado más lado más lado, entonces lo voy a representar, perímetro es igual. El perímetro dice que es la suma de todos los lados, de este lado de aquí, del lado de acá, ¿sí? De este lado, de este lado, de este lado y de este lado. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo aquí? Yo tengo aquí dos incógnitas. Tengo este lado de aquí y este lado de acá. Entonces va a ser 2 por M. 2 por M. Quiere decir que esos dos lados tengo incógnita. Más, tengo este lado que es el triple del número, ¿sí? Tengo dos lados que sabemos que es el triple del número. ¿Listo? Sumamos todo eso. Ahora, lo vamos a representar detalladamente. El primer lado, que es este de aquí, el lado 1, dice que es M. M más, vamos a cambiar el color aquí, para que no se me confunda. Ya. M más este lado de aquí, 3M más este lado de acá, más M y más este lado de acá arriba, 3M. ¿Listo? Ahora, yo hago la suma, si de todo esto que está aquí,
Sumo todo esto, me va a dar como respuesta de acá. Quiero decir que con los 480 centímetros que tiene todo el perímetro, toda la vuelta de la figura, es igual a que voy a sumar primero todas las m's. Tengo m más m, 2m, más, aquí tengo otros valores iguales, 3m y 3m, más 2 veces 3m. Listo. Hasta aquí vamos claros. Ahora, si yo sumo todo esto, tengo, recuerden que al lado de cada letra hay un valor número 1, así que no se pinta. 1 más 3, 4, más 1, 5, y más 4, perdón, y más 3, 8. Entonces al final me da que 480 es igual a 8m, ¿sí? Es lo mismo que tenemos acá arriba, ¿sí? 2 por m, 2m, 2 por 3, 6m. Sumado todo esto, 2m más 6m, nos da como respuesta 8m. Ahora, pero usted me dirá, ya obtenemos este 8m, y hasta ahora, ¿qué hacemos? Seguimos teniendo la incógnita que es la m. Sí, pero es muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es despejar esa incógnita. Y lo único que vamos a hacer es pasar este valor, escuchen muy bien, este valor, este 8 que está con la m, está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado del igual, ¿sí? Y va a pasar a dividir, como observamos acá abajo, ya me queda la m solita, y el 8 ha pasado a dividir, porque estaba multiplicando, al pasar al otro lado del igual, pasa como operación contraria, pasa a dividir. Y digo, 480 dividido para 8 me da como respuesta 60. Entonces quiere decir que cada m vale 60. Para esto yo represento de la siguiente manera. Vamos a borrar todo esto que hicimos de pocotón de líneas para poderlo... Ya, listo. Entonces, ahora sí voy a representar. Como ya sé que esto, que la m vale 60, voy a reemplazar esos valores. Aquí ya va a estar multiplicado 3 por, ¿cuánto vale la m? 60. Aquí, ¿cuánto vale la m? 60. ¿Cuánto vale aquí la m? 60. 3 por 60. ¿Y cuánto vale la m? 60. Veremos si es verdad y veremos si se cumple el valor de que nos tiene que dar 480. Vamos a empezar sumando esto. Entonces, digo, voy primero multiplicando. 3 por 6, 18. 180 aquí. 3 por 6, 18. 180. Listo. Miren. Y aquí yo ya voy despejando todos estos valores y vamos analizando. Entonces, para esto es muy sencillo. Simplemente hacemos una suma de los lados para calcular nuevamente a ver si nos da los 480. Entonces voy sumando, digo, aquí 60 más 180 más 60 y más 180. Entonces aquí en esta parte voy sumando 60 más 180 me da 240. Esto de aquí me da 240. Sigo bajando, más 60 más 180. Voy a sumar esto, ¿sí? 240 más 60, ¿cuánto me va a dar? 300 más 180 me da como respuesta final 480. Y de esa manera yo he despejado estos valores y he encontrado las incógnitas que han sido la letra M. Continuamos. Pues bien, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, hallar la expresión algebraica que representa la suma de dos números consecutivos. Solución. Se identifica la operación, en este caso, una suma. Determinamos la variable y los datos que nos proporciona la situación. Por ejemplo, nos dice un número cualquiera. Usted puede representarle con la letra, en este caso puede representar con la letra N, con la letra A, con lo que usted desee, un número cualquiera. Un número consecutivo, ¿cómo representa? El número más el número 1. Sí, puede ser también A más 1. Puede también ser representado B más 1. Recuerde que siempre son con letras minúsculas. En este caso, cualquier enunciado que le diga un número consecutivo, siempre usted va a tener que adicionarle el más 1 a cualquier letra. ¿Listo? Y la suma de dos números consecutivos, ¿qué quiere decir la suma de dos números consecutivos? Este es la suma, ¿sí?, de dos números consecutivos. ¿Qué quiere decir? La suma
esto, de dos números consecutivos. ¿Sí? Se representa de esta manera. Pues bien, continuamos. Ahora a continuación les dejo el deber que van a realizar esta semana. Deber número 16, fecha 29 de septiembre del 2021. Tema, resolver el taller de evaluación formativa, el texto integrado de octavo de Educación General Básica, página 64. Nota, el deber se deberá realizar en el cuaderno de deberes de matemática. Es importante para esto, chicos, también. Les voy a dejar aquí algunos ejemplos para que ustedes los puedan resolver y tengan una guía de cómo hacer el trabajo. Yo escogí en este caso el literal B. Vamos a trabajar la suma de dos números diferentes. Entonces, al hablar de suma, sé que ya tengo que poner el signo más. Dice la suma de dos números diferentes. Puedo ponerle A, que va a representar un número. Como es diferente, lo voy a poner con la letra B. ¿Sí? Ya, y está representado. Pero si me voy a poner un caso, en el caso que me diga la suma de dos números iguales, tendría que ser A más A. Pero en este caso lo que nos está pidiendo es esto. ¿Listo? La suma de dos números diferentes. Ahora, la diferencia de dos números diferentes. Voy a poner M, diferencia, resta, M menos N. ¿Listo? Ya está representado la diferencia, la resta de dos números diferentes. M y N son diferentes. El producto de dos números. Voy a poner el producto. Cuando digo producto, estoy hablando de división. A por B, el producto de dos números diferentes. Multiplicar, por ejemplo, si yo esto represento con un número sería 2 por 3, 6. El producto de dos números diferentes. Al hablar de la diferencia entre un número y su mitad, la diferencia es que es una resta, aquí en este caso, la diferencia de un número, ¿sí? Y la mitad de ese mismo número. Entonces, este mismo número dividido para 2. La diferencia, enfoquémonos nuevamente aquí, la diferencia de un número y su mitad. Vamos a poner en números. Por ejemplo, yo puedo decir 12 menos, ¿sí? Aquí sería 12 dividido para 2 ¿a cuánto? A 6. ¿Sí? Porque aquí también esta n, recuerde que es lo mismo de acá, entonces 12 dividido para 2 a 6. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 12 menos 6 a 6. En el caso que ya le pidamos representar de manera numérica, pero solo le pedimos esto de aquí. Ahora, vamos con la suma de dos números consecutivos. ¿Sí? ¿Cómo era la representación de la suma de dos números consecutivos? Muy sencillo, si ustedes recuerdan, por ejemplo, era n más n más 1, la suma de dos números consecutivos. Listo, eso es todo. Y vamos por último, la diferencia entre un número y el triple de otro. La diferencia, ¿sí? La diferencia, al hablar de diferencia estamos hablando de una sustracción. La diferencia de un número y el triple, ¿por qué pongo 3? Porque es el triple de otro. ¿Ya? La diferencia de un número y el triple de otro. Listo. Así que chicos, de esa manera es la que les podemos ayudar, les podemos guiar. Todo el trabajo consiste en lo mismo. Simplemente un poquito más de razonamiento, análisis, tener un poquito de paciencia para resolver estos ejercicios. Importante, se recuerda a los señores y señoritas estudiantes que el deber se deberá enviar el día viernes 24 de septiembre del 2021 hasta las 13 horas. Nota, escriba nombre, curso paralelo al que pertenece en el mensaje que usted envía el deber. Bueno chicos, les agradecemos por la atención a esta clase, esperamos que tengan un bonito día, cuídense mucho, pasen bien y pórtense bien que a nada les cuesta. Hasta una próxima oportunidad, chao chao.